Muy buenos días, mi nombre es Yasmiri Rosa y yo les voy a estar compartiendo acerca del tema movimiento parabólico. ¿Qué es el movimiento parabólico? El movimiento parabólico es el tipo de trayectoria que sigue un objeto lanzado en el aire bajo la influencia exclusiva de la gravedad. Este se produce sin resistencia al aire u otras fuerzas externas. Este tipo de movimiento se caracteriza por una trayectoria en forma de parábola, que es una curva simétrica. En un movimiento parabólico, el objeto se proyecta horizontalmente mientras cae verticalmente debido a la gravedad. La combinación de estos dos movimientos genera la forma de la parábola. La velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento son factores claves que determinan la fórmula y el alcance de la trayectoria parabólica. Algunas características del movimiento parabólico son que éstas se descomponen de dos movimientos independientes: un movimiento rectilíneo uniforme en el eje horizontal y un movimiento rectilíneo uniforme acelerado en el eje vertical. La velocidad inicial del objeto se descompone en una componente horizontal y una componente vertical. La componente horizontal de la velocidad permanece constante durante todo el movimiento y la componente vertical de la velocidad aumenta a medida de que el objeto sube o baja a medida de que el objeto baja. El punto más alto de la trayectoria parabólica se llama altura máxima. El alcance horizontal es la velocidad que recorre el objeto en plano horizontal antes de caer al suelo. Algunos ejemplos de los movimientos parabólicos son, primero, la trayectoria de una pelota de golf. Cuando hacemos un tiro para que nuestra bola enceste en el hoyo, este forma una parábola. El segundo ejemplo es un saque de voleibol, que cuando lanzamos la pelota, esta se eleva hasta cruzar la red y cae en el mismo ángulo de inclinación del otro lado. El tercer ejemplo son los cohetes espaciales, que durante el lanzamiento de cohetes, la trayectoria inicial sigue una forma parabólica antes de que el cohete alcance la órbita deseada. Y por último, pero menos importante, el baloncesto. Cuando un jugador realiza un tiro a la canasta, este forma una forma parabólica. El movimiento parabólico se aplica en grandes variedades de campos, como mencioné los ejemplos: el deporte, en este caso, el fútbol. El tiro parabólico se utiliza para lanzar el balón a larga distancia. En el béisbol también se proyecta el movimiento parabólico cuando el jugador le lanza la pelota al bateador. Y como mencioné, en el baloncesto, el movimiento parabólico se utiliza para lanzar la pelota a la canasta. También en la ingeniería, el movimiento parabólico se utiliza en el diseño de proyectiles, misiles y cohetes. Se utiliza también en el diseño de puentes y otras estructuras para calcular la fuerza que deben soportar. Y se utiliza en la construcción de sistemas de riego para calcular la distancia que recorrerá el agua. También este se aplica en la física. El movimiento parabólico se utiliza para estudiar la gravedad y estudio de planetas. Se utiliza para estudiar la trayectoria de gotas de lluvia y nieve. Y también se utiliza en el diseño de telescopios y otros instrumentos astronómicos. En conclusión, el movimiento parabólico es un tema fascinante con una amplia gama de aplicaciones en la vida real. A través de esta presentación hemos explorado las características, algunos ejemplos y aplicaciones del movimiento parabólico. Comprendimos que este movimiento se caracteriza por una trayectoria en forma de parábola, que se produce cuando un objeto es lanzado al aire y está sujeto únicamente a la fuerza de gravedad. El movimiento parabólico se aplica en una gran variedad de campos, desde la física, la ingeniería, hasta el deporte, incluso la industria cinematográfica. El estudio del movimiento parabólico nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea y a desarrollar nuevas tecnologías. Muchísimas